Que la identidad de uno también está ligado a quiénes fueron tus padres antes de que tú llegues al mundo. No empiecen a rebuscar en los cajones del pasado de sus padres si no hay detrás de eso una obsesión neurótica como la que yo tuve de escribir algo al respecto. Leamos también en los canales digitales de Latina Noticias, en este podcast donde conversamos con los escritores que se sientan en nuestro espacio aquí en Latina. Yo soy Carlos Tevio y voy a tener el enorme gusto de conversar esta vez con Renato Cisneros, porque se han cumplido 10 años de la publicación de La distancia que nos separa. Alfaguara lo celebra con una hermosa reedición, con una edición conmemorativa, y tenemos mucho por conversar sobre este libro y también sobre la trayectoria de Renato como escritor, como periodista. Renato, gracias por estos minutos. A ti, Carlos, gracias por invitarme a conversar. Me encanta poder hacerlo. ¿Cómo tomas que esta novela, polémica en su momento, que dio mucho que hablar hace 10 años, haya tenido toda esta explosión de lectores y que ahora tenga el honor de contar con una edición conmemorativa de 10 años? ¿Cómo ves tú La distancia que nos separa con la distancia de los 10 años? Bueno, es extraño, ¿no? Pensando en que se trata de una novela que en su momento, cuyo lanzamiento 10 años atrás estuvo rodeado de una serie de factores, entre ellos la incertidumbre y el escepticismo de mi parte, ¿no? Si estuviese aquí con nosotros mi editor de entonces y amigo hasta ahora, Jerónimo Pimentel, él podría corroborar lo que en ese momento yo le decía: esto no lo va a leer más que mi familia, y yo precisamente lo que quería era evitar que solo mi familia la leyera, ¿no? Porque es una novela que desnuda una serie de asuntos familiares, pero siempre pensando en ir más allá de ese cerco familiar, de esa lectura tan cercana, y siempre sorprendido y agradecido, ¿no? Porque lo que ha ocurrido con la novela es que se leyó como un asunto universal, no solamente como la historia de una familia o de un narrador en concreto, sino como un largo relato que deja en clave varias preguntas que el lector se va haciendo a sí mismo con la expectativa de poder responderlas, ¿no? ¿Quién es mi padre finalmente? ¿Quiénes son estas personas con las que vivo? ¿Por qué conozco tan poco a la gente que tanto amo, ¿no? Que creo que en el fondo es uno de los asuntos que esta novela trata de trasladarle al lector, ¿no? ¿Cuánto sabes en general de ese hombre y esa mujer que te trajeron al mundo? Porque es muy probable que quien sea uno esté muy asociado a quienes fueron ellos antes de que tú llegues a convertirte en quien eres, ¿no? Desde luego, y en estos 10 años, Renato, ¿cuánto ha cambiado el mundo y cuánto has cambiado tú como escritor, como periodista y también tengo entendido como persona de familia? Sí, yo el otro día lo conversaba con alguien. Yo no sé si podría ahora escribir esta novela, primero porque me demandó un trabajo tal que requirió sumergirme en su momento solamente en todo lo que tuviese que ver con la escritura del libro, ¿no? En la investigación, hablar con un montón de gente, hacer viajes. Hoy no podría hacerlo, entre otras cosas porque me convertí en padre, ¿no? Y tal vez porque me convertí en padre es porque he empezado a dimensionar también a ese hombre que fue mi padre y a entender algunas de las cosas que el narrador de este libro más bien cuestiona y no se explica y pone en entredicho. De modo que sí, yo he cambiado también, ¿no? Hace 10 años justamente me fui al Perú, entonces muchos de mis vínculos han variado 180 grados, ¿no? Mi relación con el Perú, mi relación conmigo mismo, porque como te digo, me convertí en padre de 2 niñas, me casé y dejé un poco el periodismo, al menos por cómo lo ejercía antes. De modo que sí, han sido demasiados cambios. ¿Y cambió tu relación con la memoria, en todo caso, de Luis Federico Cisneros Vizquerra, del Gaucho, de tu padre, de entenderlo más probablemente, de que siendo el autor de La distancia que nos separa hace 10 años, alguien que no tenía descendencia, alguien que no había tomado quizá la decisión de tener una familia, ¿ha cambiado tu visión de tu padre? Nunca lo he puesto tampoco tan en blanco y negro, pero sí, son pensamientos que uno tiene, ¿no? Hacerse padre indefectiblemente también implica el hecho de ir convirtiéndose en el padre que uno tuvo, ¿no? O en la madre que uno ha tenido, ¿no? Aparecen gestos, expresiones, decisiones, prejuicios, miradas que corresponden a los modelos de los que tú eres resultado. Así que sí, ha cambiado
la relación con mi padre, porque muchas veces yo pienso cómo reaccionaría mi padre ante esta circunstancia específica con mis hijas. También porque en muchos momentos yo lo que intento es más bien desprogramar la educación que yo recibí para ser un padre más empático, emocionalmente más involucrado, liberar a mis hijas del discurso tan patriarcal, paternalista, machista, racista y clasista que, digamos, que fue parte de mi criadero y creo yo del criadero de todos los peruanos que hemos nacido en una determinada época y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy el Perú y Lima en concreto sigue siendo un país, una sociedad, ¿no? Muy racista, muy clasista, muy discriminadora y son flagelos de los que por lo menos yo intento alejarme en la medida de lo posible, ¿no? Y cuando eres padre intentas ejercer eso, ¿no? Tratar de desligarte de ese modelo, de ese discurso, para imponer otro que no necesariamente es el acertado, ¿no? Ser papá también es equivocarse todo el tiempo esperando acertar alguna única vez. Pero es una aventura vertiginosa, adrenalínica, en la que uno es siempre el primero en aprender, ¿no? Crecemos con la idea de que uno forma a los hijos, pero en realidad yo tengo la sensación cotidiana de que son los hijos los que lo forman a uno y lo van mejorando como persona. Es esa construcción permanente, finalmente, porque se aprende a ser padre con el día a día, ¿no? Si es que se aprende, sí, 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 totalmente, sí. A ver, yo no podría haber escrito este libro si tal vez ya en ese momento hubiese sido padre. Y de hecho, cuando nace mi primera hija, para mí fue un momento muy turbulento. Tal vez no estaba del todo listo o preparado para afrontar el desafío que implicaba también empezar a ejercer la paternidad. Escribí, de hecho, un diario de paternidad por eso, porque fue un momento muy, muy caótico, crítico. Pero ya algunos años más tarde estoy feliz, ¿no? Para que te das una idea, cuando yo supe que iba a ser papá, lo único que pensaba es ojalá sea hombre, ¿no? Otra vez aparecía el pensamiento reptil, patriarcal, ¿no? Como si solo con un hijo varón uno pudiese cumplir ciertos ritos de aprendizaje y de crecimiento que una sociedad como esta te enseña a ritualizar. Y hoy que tengo dos hijas mujeres, no voy a ser padre nuevamente, pero si lo fuera, solo quisiera tener hijas mujeres. No me interesa ya, digamos, extender esa relación tan romantizada entre el padre y su hijo. Sin duda, si tuviese un niño como hijo, te diría otra cosa, ¿no? Pero siento que en estos tiempos, ser padre de una hija eh, te enseña a empatizar con la psicología femenina desde el primer minuto. Y creo que eso es muy importante para alguien que intenta, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Desprogramar el machismo con el que creció y que vio normalizado en su entorno durante tanto tiempo. Y un machismo que continúa entre nosotros, ¿no? Y que continúa y que lamentablemente se ha venido también lejos de lo que pensábamos 5 años atrás, ¿no? Cuando veíamos que ciertas conquistas sociales iban aparentemente insertándose en el día a día de nuestras sociedades. De pronto, o no tan de pronto, pero con el empoderamiento de los discursos nacionalistas, ¿no? Nuevamente patriarcales, eso que parecía ya haberse conseguido ha empezado a desvanecerse, ¿no? Y el machismo vuelve a convertirse en un modo de ser y de estar en el mundo, y eso a mí me preocupa mucho, desde luego. Porque es una década en la que nos hemos encontrado con con ciertos temas que hace 10 años ya no los tomamos en cuenta, ¿no? En el año 2015 podíamos pensar en un mundo probablemente más progresista, más abierto. En el año 2015 estábamos en la víspera, por ejemplo, de una campaña presidencial. Sí. Y se preguntaba, por ejemplo, a los candidatos presidenciales su posición, por ejemplo, sobre la unión civil, sobre el matrimonio igualitario. Y hay del que dijera que estaba en contra, Exacto. ¿no? Hay del que, digamos, podía ser que ocurriese que algún candidato muy conservador o muy de derechas en ese momento admitiera estar en contra, pero se trataba como de disimular esa postura. Hoy no, ¿no? De hecho, yo creo que esa primavera progresista que vivimos entre el año 2000 hasta el 2015-16, concretamente el 16 creo que empezó todo a cambiar, creo que eso ya no existe más, ¿no? O por lo menos no de esa manera. Y creo que han vuelto a instalarse porque tal vez siempre estuvieron esos discursos con los que siento que hay que lidiar y combatir más aguerridamente, ¿no? El discurso
de lo homogéneo, ¿no? Donde lo diverso, lo extranjero, lo foráneo, lo distinto, se ve con cierta repelús y con ganas de erradicarlo, ¿no? Entonces, es el desafío que nos toca ahora, y así como celebramos en su momento la supuesta reconquista de la democracia, ahora nos tocará también lidiar con lo que viene, ¿no? Porque es algo universal. Es Sí, algo que sí, está ¿no? presente en los países latinos. Y también Totalmente, tú lo estás sí. viendo, que radicas en España. Lo estás viendo con la propia clase política española, Con la sociedad con la española, ¿no? sociedad. Donde las vivas a Franco hace una década impensables, hoy no solamente se han multiplicado, sino que tienen un ecosistema que las soporta y las mantiene, ¿no? Un ecosistema mediático, político, social. De modo que sí, no es una cosa que hay que achacarle a la sociedad peruana por sus taras y sus fallas, sino es peor porque es un fenómeno mucho más extendido, mucho más global, y lo cual lo convierte en un asunto mucho más problemático, ¿no? Pensando desde la perspectiva de quienes creemos en que el mundo debe ser mucho más heterogéneo. Desde luego, has dado el nombre de Franco. De hecho, el año pasado se cumplió una cifra, 50 los años. 50 años de la muerte del dictador español. Y pienso también en una segunda lectura que se le puede dar a la distancia que nos separa. Pienso en el Gaucho, como también personaje político. Mm. De hecho, el Gaucho muere en el 95, habiendo integrado la lista al Congreso de Javier Pérez de Cuéllar. Así es, sí. Y pienso también que en estas elecciones que se nos viene tenemos al menos 4 candidatos a la presidencia que son militares. Algo muy raro, algo que habíamos dejado quizá en oportunidades pasadas. Y ni qué decir cuántos vicepresidentes y militares y policías en retiro están integrando las listas. ¿Cómo vemos esto? ¿No? Algo que había quedado un poquito en el pasado, ¿no? Pensamos en los militares presidentes quizá Mm. en el siglo XIX, en el siglo XX. Y entrando a esta etapa de la historia nos estamos encontrando como que, oye, hay quienes dicen mano dura. Sí, ¿no? La idea de la mano dura se ha vuelto muy popular en el mundo, pero especialmente en América Latina. Y si no es a través de una figura militar, sí, bajo un modelo militarizado, ¿no? Puede ser que el líder sea un civil, pero su práctica sea militar, ¿no? Como Bukele, por ejemplo. Y no solo él, ¿no? También O civiles que se apoyan en las Fuerzas Armadas. o civiles que niegan lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el discurso de Milei en Argentina, ¿no? Negando el genocidio, negando la represión militar, romantizando incluso por momentos lo que sucedió en Argentina. Entonces, sí, algunas de las cosas que decía mi padre 40 años atrás y que cuando yo escribía la novela me parecían tan desfasadas, tan fuera de la lógica de la época, vuelvo a escucharlas. No, no exactamente, no literalmente, pero sí, el espíritu está ahí, ¿no? Y eso me parece, por otro lado, la demostración de que la historia no responde a una cronología lineal, digamos, ¿no? La cronología histórica es siempre espiral, ¿no? Siempre estamos viviendo ciclos que se repiten. Y eso es importante internalizarlo, porque cuando lamentablemente no somos conscientes de que las cosas se repiten, de que el pasado siempre vuelve, tendemos a querer desechar la memoria, ¿no? Y hay un discurso político muy afianzado en la idea de que el pasado hay que dejarlo atrás, en que hay que mirar para adelante, en que estas sociedades que siempre están como, digamos, en un nivel de subdesarrollo, tienen que mirar hacia adelante y olvidar las heridas, pero las heridas no pueden olvidarse. Hay cosas que viven los individuos y que viven las sociedades que nunca quedan atrás, ¿no? Hay cosas, Carlos, que nos han pasado, que nos siguen pasando y que siempre nos van a pasar. Así como una persona que pierde a un padre o una madre y que siempre va a vivir en esa orfandad, yo creo que las sociedades viven cosas y no es que esas cosas se queden en el pasado. Esas cosas siempre les están pasando. Y trágicamente algunas de ellas siempre les van a pasar. Yo creo que el Perú, en el caso peruano, cada vez se me hace más evidente que el conflicto del que surge es un conflicto inmanente a su constitución, ¿no? Hablo de constitución no de la norma, sino del hecho territorial del país, ¿no? Creo que el Perú es un país, por definición, caótico, ¿no?
donde hablamos de reconciliación porque necesitamos siempre una utopía, una quimera, una suerte de objetivo común, pero, pero creo que en el fondo es solamente un espejismo, ¿no? La reconciliación termina siendo un mero discurso político vacío, alguien por ahí que llama a un gabinete el gabinete de la reconciliación, o alguien que busca simplemente insertar la palabra como sea en un discurso formal. Sí, y además creo que esa miopía es de ambos lados, ¿no? ¿Cuándo uno puede medir efectivamente el acierto em, o la estatura estadista de un líder? Cuando apenas gana, se da cuenta de que es el presidente o la presidenta de los que votaron por él o por ella y de los que no votaron, y sobre todo de los que no votaron por él o por ella. Pero cuando vemos aquí en el Perú, para hablar concretamente de nuestro país, que gana un presidente o una presidenta, vemos que inmediatamente afianza la polarización, que nunca termina dirigiéndose a aquellos que no votaron por él para intentar convencerlos de que es el líder de un país, sino todo lo contrario, ¿no? Y pasó con gente de izquierda y gente de derecha. De modo que en ese sentido, sí, yo soy un poco pesimista, no parece ser como las mejores reflexiones para empezar el año, ¿no? Un año además electoral, pero... Pero una dosis de realidad siempre nos cae bien, quizás para reflexionar el voto, reflexionar por lo que se Sí. viene. Este año sucede algo muy curioso, estamos eligiendo a todas las autoridades, estamos renovando la presidencia de la República, el Congreso, ahora con la bicameralidad. Y el grueso de votantes es un público más bien joven, ¿no? Si uno ve las estadísticas de quiénes van a ir a las urnas a elegir a esas autoridades que tú mencionas, la mayoría son jóvenes que no necesariamente han vivido digamos, los periodos más críticos. Están viviendo un periodo crítico, pero no tienen tanta relación con la memoria, ni tanta preocupación por reconstruirla. De modo que vamos a ver qué surge de eso, ¿no? De acuerdo. Sí. Renato, quiero ir a tu visión como migrante, como alguien que está viendo el Perú desde afuera, alguien que está viendo lo que sucede en nuestro país desde el extranjero. Muchas veces se tiende a invalidar la opinión de los peruanos que radican en el extranjero. En redes sociales es frecuente, ¿no? Leer los comentarios. Oye, mira, tú no opines desde Madrid, no opines desde París, no opines desde Barcelona. Cuando son ciudadanos peruanos como todos nosotros, que tienen familiares, que tienen una preocupación por lo que sucede en nuestro país y principalmente tienen un derecho a opinar que nadie debe quitárselos. Así, yo creo que el derecho de opinión es inalienable independientemente del color de tu pasaporte y de tu código postal, ¿no? Muchos de los más de 3 millones de peruanos que vivimos fuera, muchos se fueron del Perú porque el Perú no les dio la mínima oportunidad para construir los sueños básicos de cualquier familia o de cualquier individuo. No es mi caso, ciertamente, ¿no? Yo creo haberlo comentado contigo en la entrevista anterior. Mi migración fue completamente privilegiada. Yo no me fui del Perú porque necesitara irme, ¿no? Me fui porque quería cambiar, porque estaba harto de una serie de cosas y quería vivir la experiencia de ver a mi país desde otro lugar y de vivir ese otro lugar y de reinventarme, en fin, ¿no? Pero la gran mayoría se fue porque no le quedaba otra salida. Y creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, independientemente de que viva o no en el país, porque muchos de esos peruanos envían remesas de dinero que también sirven para la economía de sus parientes y la economía nacional. Y por más que uno viva lejos, uno no se descinde del todo, uno no rompe, por lo menos yo no he roto mi relación con el Perú. Mi madre vive aquí, mis hermanos viven aquí, de modo que siempre estás volviendo los también. problemas de Perú me tocan directamente, aun cuando yo esté viviendo en otra ciudad. Y además me parece que es una idiotez pensar que uno solo puede opinar de lo que está ocurriendo en el lugar donde vive, porque con ese criterio entonces se invalidaría toda la perspectiva de la historia, ¿no? Y entonces uno no podría opinar sobre la Edad Media porque no vivió ahí, y uno no podría tener una mirada crítica respecto de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial porque no fue polaco y no creció en esa sociedad en ese tiempo. Si fuera cierto que uno solo puede hablar de lo que le toca en el momento en el que está ocurriendo,
ni los historiadores, ni los arqueólogos podrían ejercer sus carreras, ¿no? Ni los analistas políticos internacionales podrían opinar sobre otra cosa que no sea su contexto nacional. De modo que es un señalamiento tan falaz y tan burdo que está bueno igual hablarlo, pero que me parece que hay que obviarlo, ¿no? Porque no tiene ningún punto de ningún asidero. Pero responderlo también, ¿no? Sí, hay que responderlo. Y sentar una Sí, opinión al respecto. porque a un peruano que se fue del Perú intentando construir un camino y un futuro para su familia y que tal vez lo ha logrado a medias desde otro lugar y que se preocupa por lo que ocurre en su país, ¿cómo negarle la oportunidad y el derecho a opinar sobre lo que ocurre en este país? Todos queremos que el Perú prospere y que mejore, pero no el caballazo, no ninguneando a las minorías, no con discursos de odio o con prejuicios o etiquetas, sino tratando de que el bien común, por muy romántico que suene, tenga un lugar en la mesa de discusión. Pero lamentablemente, y esto no ocurre solo en el Perú, cuando vamos a votar, lo hacemos desde una perspectiva absolutamente individual, ¿no? Lo ideal que sería, Carlos, que la gente vaya a votar pensando cuál de estos candidatos va a lograr que el país se convierta en algo más unitario, ¿no? En el que todos tengamos oportunidades más o menos similares. Pero la verdad es que a la hora de la hora la gente va a votar pensando cuál de estos candidatos va a permitir que mi situación privilegiada siga tal cual, o si es que tu situación no es privilegiada, cuál de estos va a lograr que yo salga de los aprietos en los que me encuentro. Entonces, al final, el criterio, el medidor para ver por quién voto termina siendo tu bolsillo, tu circunstancia específica. Y yo creo que nuestra mirada debería ser un poco más abierta, ¿no? Votar por alguien que pueda garantizar, siquiera mínimamente, que haya una revolución educativa en el Perú, siquiera mínimamente que haya acceso a lo más básico, ¿no? A la seguridad, por ejemplo. Darle una oportunidad, al menos a los más jóvenes, pensando también de que, y aquí vuelvo al tema de la migración, que en estos momentos la migración está aumentando. En todos lados. Probablemente lo estás viendo tú en España, que es uno de los principales focos de atracción. Sí. Y junto con el crecimiento de la migración crece también el discurso de odio hacia los migrantes, ¿no? A pesar de que muchos migrantes hacen esos trabajos que los locales ya no quieren hacer, ¿no? Siempre existe esta mirada de sospecha respecto de lo que no es propio, ¿no? Por eso a mí siempre me gusta pensar que hay dos tensiones que están, o hay dos fuerzas que están en tensión, ¿no? La fuerza de la migración, gente que circula todo el tiempo por distintos países y que creo que los más jóvenes, no todos, pero muchos, ya no tienen una relación con su territorio como la que nos enseñaron a tener a nosotros, ¿no? La idea de una patria que supone un territorio con unas fronteras muy delimitadas a la cual uno se debe, ¿no? Creo que mucha gente hoy, en tanto tiene un padre originario de un país, una madre originaria de otro, que vive en una ciudad híbrida, entiende la patria como otra cosa, como lo que en el fondo yo creo que es la patria, que son afectos y vínculos muy concretos. Cuando a mí me hablan de patria, pienso en mi madre, pienso en mis hermanos, pienso en unos cuantos amigos y en unos cuantos lugares, ¿no? Donde está, digamos, desplegada mi memoria de infancia, adolescencia. Pero evito estos constructos tan sólidos y tan terminantes de no, tu patria es el Perú y hay que defenderlo. A ver, no sé, yo creo que ahí cada uno puede construir su sentido de patria de manera muy personal, muy individual, ¿no? ¿Cómo lo asumes a nivel familiar? Teniendo en cuenta que creo que con los viajes de tu familia, en este caso desde España hacia el Perú, ¿cómo lo trabajas con tus hijas, por ejemplo? Asumiéndole que ellas también tienen una relación con un país en el que no crecen, pero del que quizá tú les hablas. Sí, mira, ahora ya no ocurre tanto, pero hasta hace unos años, cuando veníamos, mi hija mayor que tiene ahora 8 años, cuando tenía 3 o 4, cada vez que llegábamos al aeropuerto de regreso a Lima, mientras manejábamos o mientras nos dirigíamos a la casa de mis suegros, que es donde solemos establecernos, ella miraba por la ventana y me decía, ¿a qué hora llegamos a Perú? O sea, ya estábamos en Lima, ¿no? Ya habíamos aterrizado hacía horas, pero para ella el Perú era la casa de sus abuelos. Y a mí me parece que ahí hay como una metáfora que es muy válida, ¿no? Siempre los niños tienen tanto que enseñarnos a los adultos, porque a la hora de la hora eso es tu patria, ¿no? La patria son los vínculos que para ti resultan más significativos. Y uno se debe a esos vínculos.
a veces en nombre de lo patriótico o en nombre de la patria, por muy noble que suene, se pueden establecer discursos muy agresivos, muy peligrosos, ¿no? Fijémonos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? El discurso de Trump, desde luego, suena muy patriótico, ¿no? Make America Great Again. Y sin embargo, cuánto de tóxico hay también en ese patriotismo verbal, pero que apunta a cerrar las fronteras, ¿no? A votar a los inmigrantes, incluso aquellos que tienen una relación legal con los Estados Unidos. O entrometerse en otros países con tal de generar eso, un cerco alrededor de la idea de lo norteamericano. Eso a mí me parece muy peligroso, no milito para nada con ese tipo de discurso y lo veo tan peligrosamente extendido que, bueno, por más que sienta que el lugar donde están creciendo mis hijas sea seguro, creo que hoy no hay en realidad ningún lugar muy seguro, ¿no? Estamos en un mundo en transición, como dicen algunos, Sí. ¿no? En el que ciertos paradigmas que asumíamos hace unos años están siendo desplazados. Totalmente. La idea que teníamos de democracia ya no es la que, y te hablo de hace 20 años, ¿no? Que tampoco no es nada, ¿no? Claro. Es ayer. Hace 20 años lo que pensábamos de la Constitución, lo que pensábamos de la democracia, lo que pensábamos de la familia, lo que pensábamos de la paz, ya no es lo mismo. Hoy la Premio Nobel de la Paz alienta una invasión. Podríamos discutir muchas cosas al respecto de eso, pero es tan fáctico como que lo ha dicho, ¿no? La señora... Lo dices por María Corina Machado. Lo digo por María Corina Machado, efectivamente, ¿no? La más reciente Nobel de la Paz, que le dedica el premio a Donald Trump y que ha alentado la invasión a su país. Termina siendo ninguneada por el propio Donald Trump. Exactamente, totalmente descolocada, ¿no? Ahora, igual los eventos que han ocurrido en Venezuela podríamos llevarlos en otra discusión que sería seguramente muy larga, pero lo ponía como ejemplo para abonar a lo que tú decías, ¿no? Las cosas que hace 20 años nos parecía que no había discusión al respecto de lo que, por ejemplo, implicaba la libertad de expresión, ¿no? Hoy todas esas categorías se han o desvanecido o son interpretables o se han vuelto eso, ¿no? Dignas de interpretar según las conveniencias de cada quien. Pero claramente ni la Constitución es lo que era, ni la democracia, ni la familia, ni la paz. Nada, ¿no? Han caído las categorías de un modo aplastante y habrá que ver si logramos reconstruir algunas de ellas o si nos acostumbramos a reinterpretarlas todo el tiempo. Desde luego. Te recuerdo en los años, creo, de la pandemia, haciendo periodismo a través de internet y también conectándote por videollamadas para RPP. Sí, cuando yo me fui a Madrid, me fui trabajando para RPP, un poco con la lógica del doctor Huerta, ¿no? Que desde Washington igual, ¿no? Transmite sus contenidos y de hecho yo me junté con Elmer para que me enseñara cómo lograr esa pureza del audio con tarjetas de sonido, en fin. Y desde Madrid participaba en los programas de RPP. ¿Qué tal esa experiencia? Loquísima, porque por el horario me obligaba a hacerlo de madrugada, ¿no? Entonces me he mal acostumbrado a trabajar de madrugada. ¿Y eso te generó algún problema, no sé, con algún vecino que...? No problema directamente, pero sí problema problemas con mi organismo, con mi relación con el mundo diurno y nocturno. Me malacostumbré a dormir muy poco, ¿no? Me volví muy noctámbulo, lechucero, a veces con cuadros de insomnio, pero pese a eso lo disfruté muchísimo y lo sigo disfrutando. Ya no trabajo haciendo periodismo a esas horas. Luego lo hacía también con Josefina Townsend en un programa, no sé si era streaming, calculo que sí, que se llamaba Sálvese quien pueda, que lo empezamos en la pandemia y luego lo continuamos hasta la última elección presidencial. Y ahora cuando dicto mis cursos de escritura creativa, muchas veces luego de madrugada, entonces me he mal acostumbrado a trabajar de 1 a 3 de la mañana y luego llevar a mis hijas a las 7 al colegio. Sí, hay algunos trastornos que sigo arrastrando. No, pero en esas madrugadas tengo entendido que tú también tienes que conectarte, por ejemplo, para seguir partidos de fútbol, ¿no? Sí, mira, para ver a la U, para ver a la propia selección peruana. Sí, no sé que no me he desligado del Perú porque sigo siendo hincha de la U, ¿no?
para mis amigos españoles es absurdo, mis amigos peruanos que viven en España, es absurdo, ¿no? Que uno se levante a las 2 de la mañana para ver un UTC, ¿no? O un, qué sé yo, ADT de Tarma, o incluso un U Alianza. Pero yo no he podido, o sea, no tengo una manera racional de explicártelo. Me parece más bien un poco impostado lo otro, el volverme a los 40 años, que son los años con los que me fui a España, hincha de Barcelona, de la nada, ¿no? O hincha de... Soy simpatizante del Atlético de Madrid, pero no me podría considerar hincha, ¿no? Soy hincha de la U. Y es no sé cómo explicarlo, no sé si es un atavismo, una tara, un problema, pero necesito levantarme de madrugada para ver al equipo jugar, cruzando los dedos para que la señal de internet dé con ese canal Que no te traicione y que puedas estar... y que pueda por lo menos escucharlo, ¿no? Ya si puedo verlo, además es mejor. Te tocó toda esta buena época que tenía universitario, pues... Sí, toda la he vivido de madrugada. Verla Toda la he vivido totalmente de madrugada, sí. Y ha sido, digamos, de verdad que una de las cosas más bonitas que me han pasado desde lejos, ¿no? Vivir, porque de alguna forma se sufre un poco más, ¿no? Y se vive con más intensidad. Porque el fútbol se aprende desde niño, quiero decir, ¿no? A ser hincha de un equipo. Entonces, no es solamente la relación con un equipo ni con una institución, sino con un pasado, con quién eras cuando te hiciste hincha de ese equipo, con quienes te enseñaron a ser hincha de ese equipo. Así que no es solamente ver jugar a un equipo, no es vincularte con algo que también te vincula con tu país. Desde luego. Renato, habiendo hecho periodismo aquí en el Perú, habiendo estado en la radio, también una experiencia en la propia prensa escrita, en el comercio, ¿qué tan buen recuerdo hay de eso? ¿Qué tanta lección te ha dejado en la vida? ¿Y qué tanto impacto también terminó generando? Porque pienso en todo lo que se realizó a partir del blog, de Busconovia. ¿Cómo ves con el paso del tiempo toda esa experiencia? Bueno, yo siempre le digo a la gente de mi generación que tenemos la suerte de haber crecido en un mundo, de que las cosas más importantes que nos pasaron, o muchas de las cosas más importantes, nos ocurrieron en un mundo todavía analógico, pero que tenemos el otro pie puesto en el mundo digital, ¿no? Si te pones a pensar, o se me pongo a pensar en cómo mi vida ha coincidido con ese cambio, ¿no? La globalización, el Internet aparecieron justo a mis 20 años. De modo que tengo un recuerdo muy vívido y muy puro de cómo era el mundo antes. Y en el periodismo me pasó igual. O sea, yo llegué a vivir esas viejas redacciones que hoy ya no existen y me terminé aclimatando al periodismo que hoy se está viviendo. Pero no sabría muy bien qué decirte. También siento que ahí hay una serie de cosas que ya no existen. Hace poco fui a un restaurante y el mesero muy simpático al final me abordó y me dijo, disculpe, pero yo recuerdo haberlo visto o escuchado en RPP, estoy estudiando periodismo y quisiera preguntarle qué me aconseja hacer, ¿no? Falta poco para terminar. Y le dije, no sé qué decirte, porque cuando yo estaba en tu lugar, mi expectativa era postular a los diarios, ¿no? El Comercio, La República, hasta Expreso, porque en esa época Expreso era un periódico, o hacía periodismo, o a un canal de televisión, ¿no? Y hacer carrera ahí, porque esa era como la idea más o menos que perfilaba un egresado de periodismo. Pero hoy nada de eso es posible. Primero porque los medios, seguramente tú lo sabes ahora mejor que yo, están cada vez más prescindiendo de su personal, se está digitalizando todo y lo que parece estar más de moda o lo que parece tener sentido hoy es entrar a la digitalización con contenidos propios. De modo que le dije, no puedo ayudarte, ¿no? Supongo que es esto, pero egresé en otra época y en otro mundo, de modo que tengo un extraordinario recuerdo de cada una de las cosas que hice. Me encantó hacer prensa escrita, me encantó hacer radio, tal vez es lo que más me gustó hacer. Y la tele que la hice ocasionalmente, pero si tuviese que quedarme con algunas de las cosas que hice, te diría, sí, la radio y la prensa escrita, en ese orden probablemente. La radio que de hecho está presente para volver a la distancia que nos separa en uno que otro momento. Sí, sí, porque esa novela yo la empecé a escribir mientras hacía programas de radio y
Y recuerdo en concreto una vez en que estaba a punto de tirar la toalla con la novela porque sentía que no tenía sentido, mis indagaciones habían empezado a entorpecerse, no encontraba toda la información que en ese momento sentí que necesitaba. Y un día estaba en la radio, en Oxígeno, en Radio Oxígeno, en la mañana yo hacía un morning show con Alfredo Galvez, que él sigue en la radio. Y me tocaba a mí presentar una canción y el controlador me hacía gestos a través del vidrio porque yo estaba paralizado mirando mi teléfono y era que me acababa de llegar un mail que yo venía esperando hacía mucho de la hermana de la novia que había tenido mi padre en Argentina 40 años atrás, ¿no? La hermana de Beatriz. La hermana de Beatriz, diciéndome que Beatriz acababa de morir de cáncer. Fue con un mail que era al mismo tiempo una revelación y al mismo tiempo una señal, o por lo menos yo lo tomé así, ¿no? De que debía seguir escribiendo este libro. Pero claro, todo esto te lo digo ahora muy rápidamente, pero en ese momento fue como un segundo eterno, ¿no? El controlador me decía, ya, manda la canción, que era una canción de Cyndi Lauper. Así que sí, mis últimos recuerdos de la radio también están asociados a la escritura de este libro. Desde luego. Ahora, pues, hay momentos que por lo que yo entiendo te pueden, o ciertas reacciones que te pueden dejar paralizado. Porque en el texto inicial de esta edición conmemorativa cuentas también tu reacción al ver la fotografía que presenta el libro. Enterarte, pues, que había una foto tuya de la década de los 80 Sí. que nunca habías visto, que te impactó encontrarte con ella. Sí, a mí me escribió un día una periodista del Comercio, que en ese momento estaba en el Comercio, Fernanda Guapaya, si no me equivoco, y ella me dijo, oye, hemos encontrado una foto, pero no estoy segura si eres tú. Y me la mandó y me quedé descolocado, porque es una foto que yo nunca había visto. Y estoy seguro que a mucha gente que ahora nos está viendo o escuchando, o a las propias personas que están aquí acompañándonos, o a ti mismo, alguna vez les ha ocurrido que ves o te encuentras con una foto antigua tuya que nunca habías visto, que no figuraba en tus álbums ni recordabas tener, ¿no? Y es impactante, ¿no? Porque de pronto te ves con un atuendo que no recordabas, en una circunstancia que tu memoria no había registrado y empiezan a aparecer, ¿no? Recuerdos que estaban como escondidos. Y eso me pasó con esta foto. No sé si se puede Sí, ¿no? y es el ejercicio que quisiera trabajar contigo porque, Ya ponchar, no sé si es un verbo que se utilice ahora. bueno, se utiliza todavía en el Sí. mundo de la televisión, pero lo vale porque es una foto muy descriptiva en la que apareces tú a la edad de... Ahí debo tener, este es en el entierro de mi abuela paterna, ella muere en el 82, 28 de julio del 82, yo debo tener ahí 7 años, 7 u 8 años, la edad que tiene mi hija ahora. Y claro, yo miro a la cámara sin saber que esa foto, tantos años más tarde, se va a convertir en la portada de un libro que yo voy a escribir, ¿no? Hay algo muy, muy peculiar en esta imagen. Y además el gesto de mi padre, ¿no? Que está poniendo la mano sobre mi cabeza, en un gesto que es ambiguo, que al mismo tiempo es protector y al mismo tiempo limitante, ¿no? Como diciéndote, sé un niño. Claro, como diciendo, no, quédate ahí, no crezcas, no aprendas del mundo de los adultos, ¿no? No te enteres de lo que pasa en este mundo grande, porque además, bueno, quien vea la foto notará que aparece un personaje diciéndole algo al oído a mi padre, que es mi hermano Luis Fernán, que falleció hace unos 2 años y medio, 3 años. Y mi padre tiene un gesto de confidencia que también parece el gesto de no sé, del Padrino, ¿no? Hay algo de mafia también alrededor de esta imagen en blanco y negro. Hay algo de Marlon Brando, ¿no? En el gaucho ahí tapándose la boca. Algo de silencio. Algo de silencios, efectivamente, ¿no? De silencio. Pero también de dolor. Sí, sí. Siendo en aquel momento el gaucho ministro de guerra de Fernando Belaúnde. O sea, un Efectivamente. hombre de poder, Sí. un hombre de mucha ascendencia en las Fuerzas Armadas y en la política nacional, pero que en ese momento estaba perdiendo a su madre. Estaba perdiendo a su madre, estaba enterrando a su madre y yo recuerdo que una de las encrucijadas morales de mi papá en ese momento era si quedarse en el velorio o asistir como tenía que asistir a las... Perdón, si ir al entierro o ir al desfile militar del 29 de julio. Y él fue al desfile y después fue al entierro.
y luego escribió algo al respecto. Eh, pero sí, mi padre, a ver, yo siempre lo he visto como una figura, evidentemente, si hablamos de su faceta política, ¿no? Como una figura normativa y de poder. Él se preocupó mucho, además, que alrededor suyo existiese una fama de militar duro, no sé si es represor, pero sí, sin duda para mucha gente fue un militar que alentó campañas de represión contra dirigentes de izquierda, contra sindicalistas, contra medios de comunicación. Pero al mismo tiempo no dejaba de ser un hombre capaz de emocionarse, ya no solamente con la muerte de su madre como cualquiera, sino con películas, escuchando poemas que había escrito su padre. A veces pienso que la mejor herencia que me pudo dejar mi padre, ya que no dejó nada material que pudiésemos disputar mejor, sino esa ambigüedad, ¿no? Esa cuestión poliédrica, ¿no? Esas muchas facetas que a un hijo tanto le cuesta desentrañar. A mí siempre me gusta decir que los padres de uno son una película que uno empieza a ver tarde. Uno se pierde la primera parte de la película. Uno los conoce ¿cuándo, Carlos? Cuando tienen 30, 40, 50 años. ¿Qué pasó antes con sus vidas que uno no sabe, ¿no? Porque lo que uno sabe de esa época es el relato edulcorado, pasteurizado que ellos te dan a la pregunta, ¿y ustedes cómo se conocieron? Y ese siempre es un lindo relato, ¿no? Pero las negritudes, las torpezas, las malas decisiones, las mentiras, las traiciones, digamos, todos los claroscuros de esa época, nunca nos los revelan tan fácilmente. Y hay un choque cuando uno se entera de la verdadera historia. Sí, porque yo creo que la identidad de uno también está ligado a quiénes fueron tus padres antes de que tú llegues al mundo. Pero ese ejercicio es muy riesgoso. Yo siempre le digo a la gente, no empiecen a rebuscar en los cajones del pasado de sus padres si no hay detrás de eso una obsesión neurótica como la que yo tuve de escribir algo al respecto. Porque te salva ahí el pretexto estético. Pero si no, es mejor quedarse con su versión. Es mejor no hacer preguntas incómodas y creer que tu padre y tu madre fueron lo que ellos dicen que fueron. Porque si encuentras a un hermano que no conocías, si encuentras una familia en paralelo, si encuentras un pasado con cárcel, con drogas, con todo lo que uno no quiere saber, y no estás listo, por supuesto que te puede afectar, ¿no? O te encuentras, por ejemplo, o te encuentras contigo mismo ahora, ¿no? Es decir, con la persona en la que tú te has convertido. Tal cual. O te encuentras con lo que puede decir una tercera persona a quien tú admiras mucho sobre tu padre. Claro. Y ahí quiero irme al personaje de Julio Ramón Ribeiro, que aparece en el inicio de esta edición de La distancia que nos separa, que tuvo una cercanía con tu padre, coincidieron en la misión diplomática en... Mira, yo he trabajado con gente y he llegado a sentirme, no sé si amigo, pero cercano a gente que en su momento escribía contra mi padre, ¿no? Aldo Panfichi, el Chema Salcedo, que escribían en Marca, en diarios de izquierda de los años 70, y que con los años pudimos compartir espacios de trabajo. Entonces sí, hay algo raro en esa circunstancia. Y Ribeiro, sin duda, ¿no? Yo soy un lector, como tantos lectores peruanos, que se siente muy tributario de Ribeiro. Y fue muy impactante leer en los diarios de Ribeiro que había menciones donde mi padre reconocía haber hecho cosas que yo no sabía que había hecho, ¿no? Ordenar una tortura, por ejemplo. Entonces, claro, a mi lado de hijo, esa información, por supuesto que le impactó. Y a mi lado de escritor le interesó muchísimo. En buena cuenta, creo que este libro también fue resultado de esa pugna, ¿no? Del escritor versus el hijo. A veces a mí me preguntan, ¿no? en estos talleres de escritura, ¿pero cómo hiciste para que no te contaminaran y te molestara? Hay una parte tuya que se contamina igual, ¿no? Pero uno tiene que escribir sobre su padre como si no fuese su padre, o escribir sobre su madre como si no fuese su madre. Imponerse una distancia crítica respecto al personaje para que sea eso, ¿no? Un personaje. Porque el que está acá no es mi padre en concreto, ¿no? Es la reconstrucción que yo he hecho de él sobre la base de mis recuerdos, de mis memorias y de información que fui recogiendo. Pero el padre de mis hermanos tal vez sea diferente, ¿no? Uno siempre tiene un padre distinto al que tienen sus hermanos, aunque se llame igual y aunque vive en la misma casa.
Son experiencias distintas. Totalmente. Uno elabora al padre y a la madre desde un lugar muy singular. Aunque todos los hijos, 3, 4, 5, hayan recibido las mismas lecciones, la misma educación, hayan ido a los mismos viajes juntos, cada uno tiene una relación con el padre y la madre muy diferente. Uno mismo es un hijo diferente según dónde te toca crecer, ¿no? Yo siempre digo, tal vez me hice escritor porque fui el hijo del medio. No sé si aquí hay hijos del medio o si entre la gente que nos escuche haya, pero quien nos escuche y se sepa hijo del medio, reconocerá una cosa. El hijo del medio es aquel que por lo menos un día, durante toda su infancia y adolescencia, cobijó seriamente la sospecha de ser adoptado. Siempre. Sí, hay memes al respecto hoy, ¿no? Uno ve Instagram y hay memes sobre el hijo del medio. El hijo del medio crece entre dos tensiones. La épica del hijo mayor, que es el hijo mítico, ¿no? El que muchas veces tiene el nombre del padre o el nombre de la madre. Exacto, ¿no? Y que va a trazar el sendero para que sus hermanos se encaminen hacia el futuro. Y el hijo menor, que es el destinatario de los afectos... más afectos de lo usual, ¿no? El engreído. Totalmente, sí. Y en medio está este personaje que en mi caso, por ejemplo, se sirvió de una mirada muy pendular, ¿no? Yo creo que si hubiese sido el hijo mayor o el hijo menor no hubiese escrito el libro, no me hubiese interesado. Pero esas situaciones, Ribeiro justamente decía, ¿no? La decisión de ser escritor está intervenida por muchos factores. A veces uno cree que es la sangre, ¿no? Porque hay un antepasado que escribía, pero esa explicación no basta. A veces uno cree que es una condición innata en uno, ¿no? Pero esa explicación tampoco basta. A veces es un viaje o una persona que conociste, algo que te deslumbró. Y en el fondo su respuesta es, todo eso confluye para que uno sea o no sea escritor o escritora. Pero en el fondo de todo está la decisión de serlo. ¿Cuándo decides yo voy a convertirme o quiero convertirme o necesito convertirme en escritor? Yo no sé cuándo lo decidí, ni sé si lo he decidido, porque en esta carrera, asumiendo que es una carrera, los peldaños no son acumulativos. O sea, no es que escribes el siguiente libro sabiendo que te va a quedar mejor. No lo sabes, vuelves a foja cero siempre. Terminas un libro y los trucos que aprendiste para escribirlo solo te servían para ese libro. Tienes que aprender de nuevo a escribir. Tienes que volver a ser un amateur, un principiante, ¿no? Un escritor sin experiencia para volver a escribir el libro que te toca. Como que cada libro es un universo propio y no necesariamente vas a poder trabajar en uno de la misma forma que Total, en el anterior. Sí. Por eso no existen los trucos para escribir. Por eso los talleres como los que yo dicto sirven para ordenar herramientas y ponerle nombre a determinadas tesis, pero no para aprender a escribir. Uno solamente aprende a escribir leyendo. ¿Tú dirías que la distancia que nos separa es la novela que más te ha costado escribir? Si pienso en términos de inversión de energía y de tiempo, sin duda, ¿no? Pero también la siguiente, Dejarás la Tierra, porque son hijas de la misma investigación. Y la última, que es El mundo que vimos arder, me mandó investigar también muchísimo, ¿no? Además, a diferencia de estas dos novelas familiares, donde yo contaba con material muy cercano, cartas, documentos, testamentos, en fin, fotografías. En mi última novela tuve que inventarme la vida de un hombre que si bien había existido, yo no había conocido. Entonces representó otro desafío. Hay una frase de Juan José Saer, este escritor argentino tan talentoso, que decía, cada libro segrega su teoría, ¿no? Cada libro tiene su propia tesis, pero te sirve solo para ese libro. Entonces, eso, ¿no? No es un trabajo acumulativo como el de un atleta, ¿no? Que va mejorando conforme sus performances van avanzando en el tiempo. Aquí cada libro te obliga a regresar al punto muerto de empezar otra vez, ¿no? Desde luego. ¿Y ya los temas familiares ya los has cerrado? Es que ¿Crees que ya dijiste todo lo que tenías que...? A veces uno piensa que sí, ¿no? Y luego los temas reaparecen. Pero claro, también los ciclos vitales van cambiando. La paternidad se volvió en una obsesión, pero luego la migración, porque es lo que me ha tocado vivir. La figura de la madre también siempre está presente, ¿no? No sé si voy a escribir una novela sobre mi madre, pero estoy seguro que
que la idea de lo que representa una madre aparecerá en alguna de mis novelas. Y algunas otras experiencias seguro que serán llevadas a la literatura en los libros futuros. Que tampoco sé cuántos me queden, ¿no? Yo voy a cumplir 50 años la próxima semana, tampoco es que me sienta especialmente viejo, pero a veces pienso, ¿no? ¿Cuántos libros me quedarán por escribir? Ojalá que, por lo menos yo sé que hay 3 que tengo en la cabeza y que ojalá los pueda escribir, ¿no? No sé en cuánto tiempo lo haga, ¿Y hay pero alguno que esté avanzado? sí, hay uno que está avanzado, no creo que lo publique este año, ojalá, pero no sé si vaya a poder terminarlo, considerando eso, que todavía mis hijas están pequeñas y que a la demanda familiar también está la demanda del trabajo. Yo soy trabajador independiente, soy migrante, no puedo tampoco permitirme el lujo de plantearme un horario para escribir, escribo cuando puedo y ojalá consiga terminar esa novela pronto. Lo esperamos todos, Renato. Ojalá. Renato, gracias por estos minutos aquí A ti, a ti. Espero que, podcast, espero que se hayan pasado rápido, que siempre es la mejor señal de que la charla estuvo interesante. Creo que sí, Renato. Antes de acabar esta conversación que yo he disfrutado mucho, quiero invitarte a participar de un pequeño reto. No te preocupes, no vas a saltar la soga, no vas a hacer nada raro. Sino es que siendo Latina el canal 2 de toda la vida, Sí. nos puedas mencionar 2 libros que te hayan marcado a ti, 2 libros que quieras recomendarnos o 2 libros que te hayan gustado recientemente. A ver, mira, uno lo tengo aquí, que es que el que estoy leyendo me faltan apenas 20 páginas y no tengo duda de que van a ser tan magníficas como las 224 que las preceden, que es La Pregunta 7 de Richard Flanagan. Yo me había jurado a mí mismo no volver a leer libros que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero me recomendaron este y es la historia de un hombre, son las memorias en realidad de un escritor australiano, Richard Flanagan, cuyo padre fue prisionero de guerra en Japón y él va, ¿no? Tras las huellas de ese padre y de esa experiencia y la verdad es que es un libro brillante. Bueno, y entrando en lo que es la Segunda Guerra en el otro ambiente, ¿no? Porque tenemos la visión de la Segunda Guerra muy europea, pero también con todo lo que se vivió en el Pacífico entre estadounidenses, japoneses. Sí, y además que uno lee cosas de la Segunda Guerra y lamentablemente las siente muy actuales, ¿no? Por lo que está ocurriendo en Gaza, por lo que está ocurriendo en general en el mundo, ¿no? Un mundo donde palabras como bombardeo, como invasión, como búnkers, ¿no? Términos que deberían haberse correspondido solo con el siglo pasado o los siglos previos, siguen siendo actuales y vigentes. Y otro libro que quisiera recomendar, a ver, bueno, siempre volver a Vargas Llosa, ¿no? Hace poco comentaba con alguien La fiesta del chivo, que tal vez sea la última gran novela de Vargas Llosa, y es una novela de la que también creo los lectores peruanos tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Porque ahí se desmontan las claves de una dictadura y uno logra entender por qué un dictador puede llegar a ser tan popular en un momento, como Maduro lo fue en su momento, como Fujimori en su día, Pinochet. O el chivo mismo, el chivo, que termina siendo sepultado en olor de multitud, con el aplauso de los dominicanos. Y la novela logra, ¿no?, contar eso. Porque cuando uno ve la película, hay una versión cinematográfica dirigida por el primo de Vargas Llosa, por Lucho Llosa. En la película el chivo es el villano todo el tiempo, ¿no? Y tal vez está bien que así sea, porque las películas tienen que economizar recursos, ¿no? No pueden tampoco sumergirse en las profundidades psicológicas de cada personaje. Pero en el libro no, en el libro hay páginas en las que uno dice, mierda, este tipo era realmente caritativo, ¿no? Y generoso, y al mismo tiempo oscuro, y magnánimo, y paternal, pero era cruel, ¿no? Y creo que muchas veces nos enamoramos o nos fascinamos o nos dejamos fascinar con personajes que, sabiendo que son los villanos de la historia, entendemos de dónde viene su herida, ¿no? Nos pasa lo mismo con el Joker, nos pasa lo mismo con Walter White en Breaking Bad, nos pasa lo mismo con Vecna en Stranger Things. Es el malo, sin dudas, pero uno entiende de dónde le viene esa maldad, esa rabia con el mundo, ¿no? Cuando la historia te revela también la herida, que es el origen de sus decisiones y de su postura. Y quizá en estos tiempos, bueno, en estos días que estamos grabando esta entrevista, que estamos viendo todo lo que sucede en Venezuela, probablemente La fiesta del chivo ya sea la novela definitiva sobre la dictadura latinoamericana. Entender cómo funciona, y qué puede suceder incluso después de la caída del dictador, ¿no?
Sí, porque de las novelas de dictadores del boom, no solamente es la más, Más reciente. la reciente, sino la que quizá mejor, ¿no?, interpretó ese doble fiel de la balanza que implica la figura de un dictador. Porque creo yo ni en otras novelas, estoy pensando en Señor Presidente de Asturias o El Otoño del Patriarca de García Márquez, se siente eso que se siente en las páginas de La Fiesta del Chivo, ¿no? Y que es muy similar a lo que, a lo que sigue ocurriendo en América Latina, ¿no? Con estas figuras que se ungen o que son ungidas por un pueblo que tiene una serie de necesidades y que no ve el momento en que dejan de convertirse en gobernantes democráticos para convertirse en patriarcas autodeclarados, con su toque de mesianismo y con un deseo de no cambiar las cosas durante mucho tiempo. Maravilloso, Renato. Gracias por tus sugerencias. Gracias por acompañarnos aquí en A Leamos. ti, Carlos, gracias por la invitación. Espero que haya sido interesante. Claro que sí. Amigos, ya saben, hemos conversado con Renato Cisneros aquí en Leamos, en el podcast de Latina. Si han disfrutado esta entrevista, déjenos un like y compártalo con todos sus seguidores, con sus contactos, para que pueda llegar a mucha más gente. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.